El año 2010 terminó para los argentinos con una noticia desgarradora. El 30 de diciembre de ese año, un operativo del Estado Nacional detectó trabajo esclavo en un campo perteneciente a la multinacional Nidera. En la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, esta empresa líder en el mercado argentino de semillas y uno de los mayores exportadores de cereales del país, tenía encerrados a 130 trabajadores del norte, entre ellos unos 30 niños y adolescentes que no sabían dónde estaban, no podían salir, no tenían luz ni agua y se les descontaba del salario las provisiones que la empresa les vendía a precios alucinantes. Los alojaba en tráilers de chapa en los que dormían hacinados de a 20. La jornada laboral era de 10 horas, incluido el día de Navidad, bajo el rayo del sol, sin luz, sin agua potable, salvo la que recibían en baldes. No podían salir de los límites de la propiedad en la que trabajaban ni conocían cuál sería su remuneración. La paga se difería para el último día del contrato informal, ya que obviamente no estaba registrado. Las condiciones eran las de un campo de concentración, con 2 agujeros en el suelo como baños, solo aislados por una cortina cosida con bolsas. Este es, sin duda, uno de los casos más dramáticos de explotación laboral, aunque lamentablemente no el único, y se repite todos los días en cada rincón del mundo. A diario, millones de personas se enfrentan con trabajos cada vez más precarizados, con salarios cada vez más bajos y condiciones indignas. Se ha ido naturalizando la idea de que los derechos laborales son costos muy altos para las empresas y que la gente debería estar agradecida de al menos tener trabajo. ¿No les parece curioso que en un mundo cada vez más rico, los trabajadores seamos cada vez más pobres? No podemos negar que una de las tendencias más marcadas desde las últimas décadas es de un crecimiento de la inseguridad laboral. En el mundo hay una cantidad inimaginable de trabajadores que padecen condiciones laborales adversas en todos los sentidos. Uno de los grandes trucos de la economía liberal es tratar al trabajo como cualquier otro factor de producción, como cualquier mercadería ordinaria, como el acero o como el plástico. Pero el trabajo no es cualquier mercancía. A ver, el ambiente laboral del acero no nos interesa demasiado, tampoco el bienestar del acero. O el acero no necesita estar motivado para cumplir su función. Pero los trabajadores somos personas de carne y hueso, con derechos que hacen a nuestra dignidad y que hay que defender. Y además, ¿qué sentido tendría una economía que solo genere puestos de trabajo mal remunerados y en condiciones inhumanas? En 1999, Juan Somavia, director general de la Organización Internacional del Trabajo, se refirió por primera vez al trabajo decente, para expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo. No es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un salario justo y proporcional al esfuerzo realizado sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y por supuesto tampoco aquel que se realiza en un ambiente no apto. Tener un trabajo no implica de que éste sea digno. Los datos hablan por sí solos. Según las Naciones Unidas, prácticamente la mitad de la población mundial vive con el equivalente a $2 norteamericanos diarios. La Organización Internacional del Trabajo señala que casi el 50% de los y las trabajadoras del mundo no tienen un contrato, es decir, que están en la informalidad y sin derechos. Por otra parte, la brecha salarial entre los varones y las mujeres es del 23% y alrededor de 25 millones de personas en el mundo sufren condiciones de trabajo esclavo. Aunque todos hablamos con pasión de la importancia de los principios democráticos,
También reconocemos que nuestras democracias son imperfectas y que las voces de algunos grupos de interés se oyen más que las de otros. En muchos países, la política laboral ha quedado atada a políticas económicas dominadas por intereses comerciales y financieros que han logrado convencernos, con notable éxito, que debemos aceptar condiciones de trabajo flexibles porque los derechos laborales, la estabilidad económica y la protección social son cosas del pasado. Precariedad laboral y modernidad serían sinónimos, como si los trabajos del futuro ya no pudiesen ser compatibles con la idea de un buen salario y condiciones dignas. Con la reintroducción de las ideas liberales en la economía, se fue naturalizando el discurso según el cual, si se eliminan ciertas regulaciones como el salario mínimo, los convenios colectivos de trabajo, las indemnizaciones, las licencias o directamente la registración del contrato de trabajo, las empresas estarían mucho más interesadas en contratar a nuevos empleados. Esto es lo que conocemos como flexibilización laboral. Esta tendencia flexibilizadora se manifiesta en múltiples aspectos. Por un lado, tenemos la llamada flexibilización numérica, que sería limitar o eliminar aquellas leyes que protegen contra el despido. También tenemos la flexibilización temporaria, que sería eliminar las leyes que establecen el descanso entre jornada y jornada, el descanso semanal, las vacaciones anuales o la prohibición del trabajo nocturno. También está la flexibilización funcional, que es la que autoriza a un empleador a asignarle muchas tareas distintas a un único trabajador. Es el típico caso de ese empleado que le toca abrir y cerrar el comercio, le toca atender en la caja, atender a los clientes, reponer la mercadería, atender a los proveedores y al final de todo limpiar el local. Y finalmente tenemos la flexibilización salarial, que supone atar el salario a un conjunto de factores variables. Estoy seguro que todas y todos conocen más de un caso de trabajadores a los que se les exige un límite mínimo de ventas para poder cobrar su sueldo y que si no lo hacen, los despiden. Pero junto con lo anterior, también se han potenciado modalidades precarias de contratación que le permiten a los empleadores desligarse de responsabilidades, es decir, no cumplir con los derechos que les corresponden a los trabajadores. Estas formas precarias de contratación las utilizan tanto las empresas privadas como el propio Estado. Se ha extendido la práctica de la tercerización laboral, las contrataciones temporales, los falsos trabajadores autónomos, los falsos becarios dentro de la administración pública y, por supuesto, los trabajadores informales o no registrados. El trabajo informal implica limitaciones a los derechos laborales y está asociado con la pobreza. Los trabajadores informales son trabajadores pobres porque sus ingresos son significativamente inferiores a los del resto de los trabajadores. Pero además, los trabajadores informales no cuentan con una obra social, no cuentan con aportes jubilatorios ni tampoco con una RT para los accidentes de trabajo. Por otra parte, los trabajadores informales tampoco tienen la posibilidad de organizarse sindicalmente para defender sus derechos. Es importante que entendamos que estas modalidades de contratación no solo se utilizan para pagar sueldos más bajos, sino también para evitar que los trabajadores se organicen. Lo pensemos de este modo: si el Estado o una empresa tiene una gran cantidad de trabajadores con contratos tercerizados, precarios, flexibles o directamente negro, es muy difícil que esos trabajadores puedan realizar una huelga para reclamar mejores condiciones de trabajo, sencillamente porque el empleador los puede despedir sin que los trabajadores tengan ninguna herramienta para defenderse. En noviembre del año 2018, los trabajadores de Rappi organizaron una protesta frente a la empresa para reclamar el reconocimiento de su relación laboral. 2 meses antes se habían organizado gremialmente. Mientras los trabajadores protestaban frente a la empresa, algunos de ellos llegaron a una reunión con los gerentes y le plantearon la necesidad de que la empresa les reconozca un salario fijo y además una protección frente a los accidentes de trabajo y frente a los robos. Al finalizar esa reunión, 3 de los trabajadores que habían participado fueron despedidos por la empresa.
Hasta acá el episodio podría haber sido uno más de los abusos que cometen estas grandes multinacionales. Sin embargo, la justicia argentina intervino y no solo le exigió a la empresa Rappi que reincorpore a estos trabajadores, sino les reconoció el derecho a la asociación gremial. Las estimaciones más modestas calculan que aproximadamente 500.000 personas en la República Argentina tienen condiciones de trabajo análogas a la esclavitud, aunque podrían ser millones. Uno de los sectores que más mano de obra precaria emplea es el sector textil. El 78% de los talleres se encuentran en la ilegalidad. Solamente en la provincia de Buenos Aires hay unos 15.000 talleres informales, cada uno de los cuales contrata entre 7 y 10 costureros. Otro de los sectores de gran informalidad es el del comercio, el de la construcción, los trabajadores rurales y las trabajadoras de casas particulares. Y acá quiero que nos detengamos un instante para darnos cuenta de que no solamente el Estado y las grandes empresas se aprovechan de estas contrataciones precarias, sino también muchas familias a través del trabajo doméstico. Y es que con los años se ha ido naturalizando que existen trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Ricardo Green es un sociólogo chileno que hizo su tesis doctoral estudiando los barrios privados de la parte más exclusiva de la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires. Dedicó uno de los capítulos de su tesis al sistema de transporte que utilizan las empleadas domésticas de Nordelta y a la discriminación que reciben a diario por parte de los empleadores que se niegan a viajar con ellas por su supuesto olor, su forma de vestir o su modo de hablar. En una entrevista que le realizaron, Ricardo Green dice: en Sudáfrica el apartheid planteó dividir la sociedad en tipos de razas y cada una tenía derechos diferenciados. En Argentina también se hacen distinciones, pero tienen que ver más con la clase. Acá dividen por tipos de ciudadanos. Hay algunos que son ciudadanos apropiados y otros que ojalá estén lo más lejos posible. Los barrios cerrados son simplemente un huevo en la góndola de la larga cadena de construcción racista en la Argentina. Llegado a este punto nos tenemos que preguntar si la flexibilización laboral ha permitido superar la crisis de desempleo o si por el contrario ha hecho que se agudicen las desigualdades sociales. La experiencia de unos 100 países donde se han aplicado este tipo de legislación más flexible, así como numerosos estudios académicos, demuestran de que en realidad la flexibilización no se ha convertido en una herramienta que mejore la empleabilidad. Todo lo contrario, únicamente ha logrado que aumente la desigualdad de ingreso entre los trabajadores y ha afectado a toda la economía. Ya dijimos en otro programa de que el sistema capitalista necesita en su conjunto de trabajadores que tengan buenos salarios, porque cuando los trabajadores no pueden consumir, los comercios venden mucho menos, las empresas venden mucho menos y toda la economía entra en una espiral de recesión. Pero lo que está en juego no es solamente una cuestión de eficiencia económica, sino qué clase de sociedad y de democracia queremos construir. Si en nuestras democracias las leyes solo reflejan los intereses de un grupo concentrado de empresas, lo más probable es que la población se termine desilusionando de ese sistema. Las crecientes protestas sociales en todo el mundo, encabezadas por jóvenes, como por ejemplo las que ocurren en el norte de África, en Medio Oriente, en España, en Italia, en Grecia, o más recientemente en Chile, en Ecuador, en Reino Unido o en Israel, están demostrando la disconformidad con el sistema económico, con las políticas económicas y con condiciones de trabajo que cada vez son más precarias, más flexibles. Si el objetivo de la ciencia económica es mejorar los niveles de vida de todos, entonces mejorar el bienestar de los trabajadores pasa a ser un fin en sí mismo. Y solo si creemos que el mercado conduce a resultados eficientes, podríamos dejar tranquilamente de ocuparnos del bienestar de los trabajadores, confiando en que el mercado hará todas las compensaciones debidas. Pero ya hemos visto que el mercado sin regulaciones ni controles genera trabajos indignos,
en condiciones precarias y con sueldos de miseria. Por eso tiene que haber un cambio cultural para disminuir este grado de tolerancia colectiva a la informalidad laboral, a la precariedad laboral y a la desigualdad que de ello se deriva.